¿Qué tal, apreciados oyentes, en este momento con la doctora Katiuska? Buenas tardes, doctora, ¿cómo me le va? Bien, gracias padre. De verdad contenta nuevamente de estar compartiendo con ustedes esta charla sobre la ansiedad y la depresión. Le quiero enviar un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Radio María, de verdad. Muy agradecida de estar nuevamente como invitada con este gran sacerdote como le es el padre Germán. Y nosotros precisamente quiero invocar a la Virgen Santísima para que nuevamente sea ella la que comande esta charla y que nos guíe a través del Espíritu Santo a dar las mejores herramientas que lleven a las personas a recuperar la salud de la ansiedad. Sí, como todos los viernes a esta hora y les estamos invitando, vamos a seguir hablando de Santa Hildegarda de Bingen. Bueno, luego de haber señalado en el espacio anterior la realidad de la ansiedad, de la depresión, en este momento, en esta ocasión, vamos a hablar de los alimentos y remedios recomendados por Santa Hildegarda de Bingen para este tipo de casos. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Muchas gracias por seguirnos en el YouTube y en todas las redes sociales. El interés es creciente en torno a este argumento que estamos tocando y que seguramente será de bendición para muchas personas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Santa Hildegarda en torno a los alimentos y remedios recomendados por la Santa para este tipo de situaciones, doctora? Bueno, Santa Hildegarda recomienda uno de los frutos que ella considera que es el remedio universal para las alteraciones de los nervios. Son las castañas. Ella recomienda de 3 a 5 castañas cocidas, bien sea en ayunas o después de comer por una larga temporada. O sea, las castañas, son frutos secos que vienen del castaño. Este árbol es cultivado en Europa, por ejemplo, España, Francia, en Italia. Italia, ajá, Sí, y que exactamente. incluso las ponen como en un fogón para calentarlas un poco, ¿no? Y como asar las castañas, ¿no? De hecho, viene por ahí, de ahí viene un dicho, ¿no? Poner las castañas en el fuego, ¿no? Es un dicho muy europeo. Pero increíble, ¿no? De 3 a 5 castañas cocidas ayuda a calmar la parte de la agitación, la parte nerviosa, ¿no? Sí. Sí. Y también ella recomienda la galanga, que es una planta con propiedades medicinales. Esta viene, la galanga del sudeste asiático como Indonesia, Malasia. Y tiene muchas propiedades beneficiosas a nivel del corazón, pero también en el sistema nervioso. Se puede consumir como comprimidos, de 1 a 3 comprimidos de galanga, colocándolos en la lengua, dejándolas disolver sin masticar ni tragar, sino dejándolos allí que se disuelvan. Y si a los 5 minutos no se observan resultados, entonces se puede repetir nuevamente el proceso. Bueno, y la galanga se consigue fácil por aquí, por nuestro medio. Sí, como Santa Hildegarda, una santa de Alemania, de Europa, estos remedios no son fáciles de conseguir acá en Colombia. Precisamente nosotros estamos en ese trámite de la gestión de la importación de estos productos. Sí, claro. Bueno, creo que tengo por ahí ese remedio, por ahí lo tengo. Y eso no tiene, bueno, pero también viene en líquido, en jarabe, me parece, ¿o no? La galanga viene en polvo, viene en comprimido, o sea, en tableticas. Obviamente todo esto viene preparado de allá de Sí, Europa, que lo hacen venir en esas presentaciones. Porque como tal, como es un remedio natural, lo más fácil de conseguir es el polvito. Ya las presentaciones más sofisticadas como son las tabletas, los comprimidos, eso sí, son sí, elaborados de allá. Es que allá en Europa hay todas unas instituciones que se dedican específicamente a elaborar estos productos. claro. Y entonces la galanga ayuda al corazón y al sistema nervioso. Ayuda al sistema nervioso, ayuda al corazón. También se utilizan los dolores vertebrales, o sea, de la isquialgia, dolores de la Ah, columna. sí, Sí. Ujú. interesante. Sí, bueno, y otros remedios. Bueno, se recomienda también el consumo de la espelta. La espelta, Santa Hildegarda nombra como uno de los cereales medicina que tienen mayores propiedades beneficiosas para la salud. Realmente la espelta es un cereal antiguo que se diferencia porque la cascarita es mucho más resistente
y tiene muchísimas propiedades beneficiosas para la salud. Se utiliza prácticamente ya lo recomienda en todas las enfermedades, incluida la ansiedad y la depresión. Y la galanga, la espelta, recomienda ella consumirlo de tres veces al día, tanto en la mañana, en el desayuno, como en la cena. Este cereal se caracteriza porque aumenta el buen humor, puede llevar a la persona a equilibrar esa parte emocional, elimina la bilis negra, que ya sabemos que la bilis negra es liberada por el hígado a razón de emociones negativas como lo es la ira o la tristeza. Cuando nosotros experimentamos esas emociones y nos dejamos dominar por esas emociones, inmediatamente el cuerpo, específicamente el hígado, empieza a liberar la bilis negra. Entonces la espelta ayuda a eliminar la bilis negra. Tiene muchas propiedades también porque es un antiinflamatorio, se utiliza con resultados satisfactorios en los casos de artritis, permite el fortalecimiento del sistema inmunológico, la parte del fortalecimiento a nivel muscular, mejora la circulación sanguínea. Son muchísimas propiedades que tiene la espelta, ¿no? Entonces, de la espelta, ella recomienda las galletas de la alegría. Las galletas de la alegría y de la inteligencia, ella lo recomienda como un alimento medicina, porque estas galletas, al tener la harina, están hechas a base de harina de espelta, de nuez moscada en polvo, canela molida y clavo molido. Y eso tiene un efecto a nivel del sistema nervioso, es decir, puede llevar a la persona a regular este desequilibrio en la parte de la tristeza y de la ansiedad. Es decir, esto se recomienda tanto para la ansiedad como para la depresión. Se elabora entonces con estos polvos, con los huevos, 2 huevos y con la harina de espelta, que puede ser harina de espelta blanca o integral. Y se recomienda el consumo de 3 galletas al día para los niños y de 5 al día para los adultos. La espelta es una de los alimentos preferidos de Santa Hildegarda. Incluso llega a decir que previene el cáncer y ayuda a superar el cáncer. De modo que la espelta es como es un grano, ¿no? Que es como el grano bandera, dijéramos, de Santa Hildegarda. Todo el mundo quisiera tener la espelta. También es difícil encontrarla aquí en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, la espelta se consigue en muchos supermercados. Lamentablemente aquí no la encontramos. Hay que importarla también. Hay que importarla. Es importante recalcar de la espelta que lastimosamente la espelta que se comercializa mucho hoy en día es la que está hibridada, es decir, mezclada con trigo. Esa no tiene propiedades curativas. ¿Ya? O sea, esa puede ser consumida por personas sanas que no tienen problemas de salud, pero para propiedades beneficiosas o propiedades terapéuticas tiene que ser la espelta no hibridada. Hay unas variedades específicas de espelta no hibridada, como lo es la Overkulmer, la Ostro, la Schwabenkorn, la Frankenkorn. Esas son espelta no hibridada, que es la que se recomienda para... Entonces hay que tener mucho cuidado para que no comprar espelta, diríamos, alterada, por no llamarla adulterada, ¿no es cierto? Bueno, exactamente, qué sí. interesante todo esto. Por ejemplo, los granos, los frutos secos son también muy convenientes para el organismo, ¿no? Desde el punto de vista biológico y también psicológico. Sí, ella recomienda las almendras, el consumo de 5 a 10 almendras al día. Las almendras tienen un efecto beneficioso sobre el sistema nervioso y ayudan en los casos de ansiedad. Muy importante. Sí, también se recomienda la sanación intestinal con el lectuario de peras con hinojo de los Alpes. Toda persona que tenga ansiedad, inclusive también depresión, debe hacer una sanación intestinal porque hay alteración de la flora intestinal. Ya. O sea, en los intestinos hay una flora, entonces eso se altera y es necesario el consumo de este remedio que ella recomienda, hinojo de los Alpes. Estos remedios Es el vienen que de llamamos Europa. nosotros hinojo aquí, que se consigue normalmente, o es específico de los Alpes. Específico de allá, de Sí. Europa. Entonces, o sea, viene ese remedio en particular que viene de allá y que ella recomienda por un lapso de tiempo de 4 a 6 semanas. Entonces, de ese preparado se puede consumir una cucharadita en la mañana en ayunas, 2 cucharaditas después de comer y 3 cucharaditas antes de ir a la cama. Ese régimen de los 4 a 6 semanas se recomienda entonces para que nuestros intestinos, ya se sabe desde el punto de vista científico inclusive que
existe una conexión entre nuestros intestinos y el cerebro. Es decir, Claro. la parte intestinal tiene neuronas. Para el llegar era básica la parte digestiva, ¿no? Es fundamental. Sí, exactamente, sí. Y de hecho ella se había adelantado a su tiempo hablando de esta conexión que apenas hasta no hace mucho la parte científica está dándose cuenta de la conexión tan grande que existe entre el cerebro y los intestinos. Por lo tanto, cualquier alteración nerviosa que exista, tenemos que ir a los intestinos para que ayudemos a recuperar también esa parte. O sea, el cuerpo prácticamente está conectado, ¿no? En todos sus sistemas, de modo que, pero es básico lo que uno come, ¿no? Y cómo lo digiere, no solo va a ayudar al cuerpo en todo lo que necesita en términos de calorías, de vitaminas, de proteínas, sino también en el estado de ánimo de las personas, ¿no? Sí, es que esto tiene que ver con la bilis negra. A medida que nosotros nos dejamos dominar por estas emociones negativas como lo es la ira y la tristeza, empieza el hígado a liberar bilis negra, esa bilis negra acidifica la sangre y destruye la flora intestinal. De ahí es que es importante recuperar la Y de flora ahí viene toda intestinal. una cantidad de problemas al látere, ¿no? Exactamente, incluidas las enfermedades autoinmunes, precisamente por eso, Ya. por la bilis negra. Por lo tanto, es recomendable estos remedios, incluido la espelta, porque ayudan a eliminar la bilis negra. También Ya. tenemos otro de lo que recomienda Santa Hildegarda, es el análisis de sangre del guardiano, que es la sangría, también se le llama así. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque, a ver, sobre eso los médicos, algunos no creen en eso. Bueno, a Hildegarda se le reveló, ¿no?, lo de la sangría y mucha gente lo está practicando, ¿no?, sobre todo en menguante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cómo es la cosa de la sangría? Analicémosla en detalle y hablemos un poquito de la bilis negra y de la sangría porque expliquémoslo. Hay mucha gente que todavía no ha estudiado la anatomía. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, que cuando nosotros, Santa Hildegarda siempre habla de las propiedades beneficiosas de la espelta, pero también es necesario eliminar la bilis negra a través de una punción. Esta práctica debe ser realizada por un profesional de la salud, bien sea un enfermero que tenga conocimientos de la medicina de Santa Hildegarda o un médico hildegardiano, porque se tiene que hacer en una fase específica, que es en luna menguante del 1 al 6º día. La persona debe estar en ayunas. Después de la sangría, lo que se hace es que se canaliza una de las venitas, por ejemplo, del brazo, con la aguja sin la jeringa para que salga la primera sangre oscura, que sale es la bilis negra. Esa bilis negra es la que libera nuestro cuerpo debido a estos conflictos emocionales, pero también por ingerir comidas muy pesadas, grasas saturadas. Esos alimentos de difícil digestión también llevan a la persona a liberar bilis negra. Entonces es importante trabajar, como los decíamos al principio del programa, que esta santa habla de que debemos trabajar todo en conjunto, tanto la parte de la alimentación como la parte emocional y la parte de la unión con nuestro Creador, ¿no?, con Dios. Ella lo une todo en esta gran medicina, que es la que trabaja realmente todo. Entonces, la sangría, sale la primera sangre oscura, esa sangre oscura es la bilis negra. Cuando ya él se ve un cambio de color en la sangre, y ya sale más clara, o sea, no es oscura, ya se puede detener la sangría. Se dice que en promedio se puede extraer entre 100 a 150 ml de sangre, y que se puede hacer a partir de los 12 años de edad. Pero a ver, la técnica, dicen, se aplica la aguja y dejar que brote la sangre espontáneamente, ¿no? Sí, dejar que salga. ¿Ah? Esa se recoge en un vasito. ¿Cómo se lee esa sangre? Porque no creo que sea fácil. No sé si la doctora hace esa lectura. Todavía no lo hemos hecho, pero al microscopio, que eso es lo que también el doctor Estri lo ha comentado, que muchas veces los hematólogos no han descubierto la bilis negra, pero si se observa al microscopio se pueden ver unos conglomerados, ¿no?, oscuros, que esa es la bilis negra, en el microscopio viendo la muestra de sangre. Entonces ahí nosotros podemos determinar que efectivamente si el cuerpo necesita liberarse de toxinas, y que es importante entonces realizar la sangría. Esto es importante también aclarar que hay muchas personas que
que toman a cualquier profesional para que le hagan el procedimiento. Y después de ese procedimiento, la persona tiene que consumir espelta por 2 días. Tienen que protegerse por 3 días de rayos del sol, de pantallas luminosas, del televisor, del celular. Entonces tiene que tener seguimiento de un especialista para que realmente se vean los beneficios. No es simplemente ir allá a hacerse la sangría, eso tiene sus requisitos, incluso debe estar en ayunas también la persona, debe estar, ¿no? en ayunas, Desde el día ajá, anterior preparado y seguir este proceso. Pero entonces, ¿cómo se hace cuando, porque mucha gente no consume la espelta después de la sangría, ¿no? Me parece que ese es un límite bastante grande. Sí, que también se prohíbe el consumo de ciertas comidas, como la carne de cerdo, como las salchichas, como estas comidas pesadas también Sí. después de la sangría. Por eso es que siempre tiene que tener la supervisión de alguien que esté especializado y que esté en esto de la medicina de Santa Hildegarda. Muy importante considerar eso porque de lo contrario se van a cometer errores en torno a estos tratamientos. Hay que hacerlos bien hechos, ¿no? De todas maneras. Bueno, pero cuando se hace la sangría, ¿se logra liberar la bilis negra total o cómo es la cosa? Sí, o sea, la santa habla de que cuando se punza una vena, sale inmediatamente el cuerpo, como que tiene ese efecto de salir así dice la santa, la podredumbre, que es la que sale primero en la punción. Entonces por eso que se ve siempre ese color más oscuro en comparación, ¿no? En cuanto a lo de los ciclos lunares, es porque ella habla de que la bilis negra, o sea, lo que son los malos jugos, como ella lo define, están muy mezclados con la sangre en ciertas fases lunares. Entonces, en luna menguante, o sea, en luna menguante se le hace más fácil al organismo que salga la bilis negra. En otras fases lunares, ahí como que, o sea, lo ideal es que esté un poquito separado, que no esté tan ligado de la sangre como tal, las toxinas, y que puedan salir inmediatamente. Pero hay fases lunares que no lo favorecen, y por eso es que ella habla del ciclo lunar, luna menguante, del 1º al 6º día. Muy interesante. Bueno, eso además tendrá otros efectos sobre la naturaleza misma, no los ciclos de la luna, no solo sobre el ser humano, sobre la naturaleza. De hecho, hay épocas especiales para la poda, hay épocas para la siembra también, según los ciclos lunares, ¿no? Bueno, entre otras, hoy es curioso, este día, hoy señala el equinoccio de la primavera. Comienza la primavera oficialmente en Europa, sobre todo en el hemisferio norte. Se considera que se entra en primavera. Bueno, sigamos entonces hablando de otros remedios que aconseja Santa Hildegarda. Se recomienda el sazonar las comidas con fenogreco, con pelitre, con tomillo serpol. Todas estas son plantas que tienen propiedades medicinales y que también vienen de esta parte, como lo es, por ejemplo, el pelitre, lo que es África, el norte de África, más que todo vienen estos remedios. Se recomienda el sazonarlos en las comidas y consumirlo como si fuera un condimento, o sea, reemplazando algo así como la pimienta, pero agregando esto, porque esto también tiene propiedades para la salud. La santa habla del consumo o sea, no se recomienda el consumo de carne de cerdo, ella recomienda las aves de corral, como lo es, como él es el avestruz, el ciervo, los pescados con escamas, como es la perca, lucio, bacalao, ese consumo de ese tipo de animales. O sea, ella recomienda esta parte porque son los que traen mayor beneficio para la salud en comparación con otro tipo de carne, como por ejemplo la carne de cerdo. Sí. Ya vemos entonces que los remedios de Santa Hildegarda no son vegetarianos, sino que se puede consumir la carne, pero en estas particularidades. Bajo ciertas condiciones también. Sí. La carne de res también, o sea, el pescado y sobre todo las aves, ¿no? Son beneficiosas, ¿no? No sé, por ejemplo, el salmón que es tan popular, no sé si se considere dentro de ese alimento, de esos alimentos de Hildegarda.
No, ella recomienda aquellos pececitos no que estén, o sea, no que habiten en la superficie de las aguas, porque dice que se contaminan con esas, con lo que hay en la superficie, y tampoco los que se arrastran Fondo. por el fondo, porque también están contaminados. Entonces los que se mueven en el medio, es que recomienda ella, ¿no? El consumo de los peces así, de esa manera. Igual que las aves. Y todos estos animales, o sea, ella siempre recomienda no tanto los domésticos, sino los salvajes, porque se alimentan mejor. Ya. Ujú. Interesante. Bueno, el problema es cazar un avestruz, eso sí. Sí, ese es el detalle ahí. Ella también recomienda lo que es la pimienta cubeba, que esta es un tipo de pimienta que viene de Indonesia. Y el consumo de 3 a 5 bolitas al día también ayuda en los casos de ansiedad, ¿no? El vino tinto apagado. Esta es otra de las medicinas frecuentes de Hildegarda de Bingen, ¿no? El vino tinto. O sea, es el vino oscuro, ¿no? Vino rojo. Sí, Sí. sí se recomienda tomar, por ejemplo, 200 ml de ese vino, ponerlo a hervir por 1 minuto, entonces después se le agrega una media taza de agua fría. Entonces ahí se consume a sorbos bien calientes, o sea, calentico antes de dormir. Se puede consumir una copa de 20 ml al día, ¿no? También se puede mezclar con la milenrama, y esta es otra planta medicinal. Sí. Y se puede hacer exactamente lo mismo, pero echando la milenrama como tal. Y ayuda a dormir y a liberarse de las preocupaciones, ¿no? Interesante. Inclusive se recomienda después de una discusión, cuando hay cuando esté el genio alterado. Exactamente, tanto para la ira como para la tristeza, recomienda la santa el vino tinto. Pero uno normalmente que se considera sano puede hacer uso de este medio, ¿cierto? Sí, el vino tinto cuando empieza a hervir, o sea, se sale el licor, el alcohol como tal. Sí. Entonces al momento de consumirlo ya es muy mínimo el consumo del alcohol. Igualito para los niños obviamente hay que 200 mililitros equivaldrían a ¿qué? ¿A una copa? ¿Normal? La copita serían de 20 ml, más o menos. Entonces el 200 mililitros es como un poquito más, o sea, en una que se coloque en una olla y ahí se ponga a hervir, ¿no? Ya. Que igualito eso se puede usar para inclusive varias veces en el día. La santa lo puede decir que se puede tomar 2 o 3 veces al día también. Vea qué interesante. Entonces se toma el vino tinto, se hace hervir, y cuando ya está haciendo ojitos, ¿no? Entonces echar media taza de agua fría, ¿no? Tengo entendido que no es tomarse el vino así, sino que en algún modo también es degustarlo y como hacer el ejercicio casi que de masticarlo, dijéramos, no sé. Sí, muy interesante, y además que es un remedio agradable, ¿no? Beber una copita de 20 mililitros diarios, ¿no? Por lo menos. De modo que es interesante. Muy bien, sigamos hablando de otras terapias, de otras medicinas. Sí, bueno, ella también se recomienda la raíz de iris en polvo o lirio, también esta es otra planta medicinal, en cuyo caso se recomienda echar una cucharadita de lirio en polvo a una sopa clara de harina de espelta con un poco de sal, ¿no? Entonces eso también se puede hacer por una larga temporada, por ejemplo 4 semanas, y de esta manera nosotros estaremos contribuyendo a esto. En la parte de las piedras, Santa Hildegarda habla de las propiedades de las piedras. Entonces, bueno, aquí tengo una serie de cositas que he traído. No sé si conocí este sí es genuino alemán. Quindelkraut Pulver. No sé para qué será esto, no sé si la doctora lo distinga. Este es un polvo que yo ni siquiera lo he usado. Pero pues la literatura está en alemán, ¿no? Habría que mirar las propiedades de esto. Debe ser algo interesantísimo, ¿no? Sí, sí, el pelitre, por lo menos el pelitre en alemán se llama Bertrand, ¿no? Ya. Y polvo que se llama Quindel. Lo voy a investigar brevemente porque es interesante
mirar a ver qué nos dice. Bueno, ahora lo miramos. Esto, aquí tengo un elemento que es la anguilán. No sé, pensé que tenía yo, la galanga la tenía, no sé, me habían enviado un poco de remedios de estos, pero bueno, y aquí tengo este otro, que es el gordolobo, ¿no? Que también en gotas. Claro, uno tiene que ser juicioso, yo nunca he sido juicioso para aplicar estas medicinas. Ahí viene la posología, en fin. Sí. Interesante. Esto ya es producido en Colombia, medicamento magistral de la doctora Diana Patricia Rojas Ramírez, ¿no? Sí. Bueno, o sea que algo se está haciendo ya en Colombia, ¿no? Sí, ya algo se está haciendo. Sí, está la empresa Juria, que es una de las empresas que fabrican. De las más serias. Ellos son los fabricantes de Alemania. O sea, este producto lo traje de Barcelona. Me lo regalaron allá. Bueno, voy a tratar de identificarlo mientras la doctora está hablando. Sí, lo que quería comentar es la de las piedras de Santa Hildegarda. Bueno, lastimosamente a Santa Hildegarda muchas veces la han como que metido en el esoterismo por hablar de las piedras, que lastimosamente las piedras están muy metidas en lo que es el esoterismo. Entonces, pero la santa le da las propiedades que Dios le reveló a través de estas visiones. Entonces, para lo que es la ansiedad, se recomienda un collar, una pulsera de calcedonia azul con un collar, una pulsera de jaspe. Es un buen remedio contra la ansiedad. Ya, interesante. Las propiedades de las piedras. Yo particularmente utilizo el jaspe para el dolor de la neuralgia del trigémino, y de verdad que la piedra es súper efectiva. Sí, así es. Bueno, aquí estoy bregando a encontrar lo del Quindelwirt, pero es que me da la respuesta en alemán, ¿no? Vamos a ver, ya encontré aquí algo, vamos a ver si nos dan respuestas sobre estas plantas. Pero, a ver, lo que estamos describiendo, doctora, tiene que ver con la parte más del sistema nervioso, de los estados de ánimo. Sí, exactamente. Sí. Que se aplica también para los casos de depresión. ¿Ya? Entonces, sí, es básicamente, obviamente se recomienda a las personas con ansiedad que hagan actividad física. El ejercicio siempre se recomienda para estos estados. Aquí dice que alimentos y especias. Parece que es una especia esta. Dice uso carne, especialmente platos de cordero, verduras, guisos, albóndigas de hígado e incluso en ensaladas se puede girar. Por ejemplo, en la sopa de harina de espelta con Kendel. Bueno, aquí esto me está colaborando Camilo, muchas gracias. Pero bueno, lo vamos a mirar después más en detalle, ¿no? Sí, uno de los remedios que recomienda Santa Hildegarda entonces es agregar a las comidas como condimento, ¿no? Así, exactamente. Exactamente. Aquí encontré algo con respecto a esto, porque a uno le dan las cosas y uno no las entiende. Entonces, qué bueno aprovechar la presencia de expertos como la doctora Katiuska que nos puedan ilustrar sobre estas medicinas que son muy apreciadas en Europa, y no son baratas. Por ejemplo, esto vale cerca de 10 euros, ya que que de suyo es un polvo bastante, ¿qué digo yo? Muy bueno, muy interesante. Vamos a ver. Bien, doctora. Bueno, no sé si le parece que continuemos con la depresión, la imagen de Santa Hildegarda con respecto a la depresión. Yo quiero empezar a hablar de la depresión crónica desde el punto de vista de la ciencia. La definición de la depresión es que en cuanto a lo que es la depresión crónica, se le llama también trastorno depresivo persistente o distimia, y es un estado donde la persona vive con depresión, a pesar de que la sintomatología de la depresión no es tan fuerte como la depresión mayor, sí se prolonga a lo largo del tiempo. Puede ser
inclusive 2 años en los adultos y 1 año en los niños o en los adolescentes. Y obviamente deteriora mucho la calidad de la vida de la persona que lo padece. Santa Sí. Hildegarda de Bingen da una definición de la tristeza. Muchas veces me han hecho la pregunta cuál es la diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza antecede a la depresión. Realmente desde el punto de vista espiritual, la tristeza, al ser una emoción, no es ni buena ni mala, depende de cómo nosotros la enfoquemos. Existe la tristeza que experimentamos los que estamos en conversión en lo llamado dolores de contrición. Esa Ya. tristeza es buena Sí, porque es la que lleva a la salvación del alma. claro. Pero está la tristeza mala, de la que comenta Santa Hildegarda. Ella define la tristeza como el estado de angustia vital que experimenta la persona que ha decidido voluntariamente alejarse de Dios y aferrarse al mundo. Ya, claro. Entonces ella lo define como la tristeza de la vida del mundo, las personas que... Es las casi que- como, diríamos, la desilusión de lo terreno, ¿no? De las cosas mundanas, sí. Se ve mucho hoy en día la depresión y la tristeza porque mientras más tecnología hay, más aislamiento de la parte espiritual, de la naturaleza de Dios, que es donde lo conseguimos, y entonces la persona cae en esto. Y de hecho esta definición concuerda mucho también con lo que define San Francisco de Sales de la depresión, de la tristeza, en su libro de Introducción a la vida devota, que él dice que la persona cae en tristeza porque experimenta una impaciencia de querer tener el bien que anhela y de querer alejar lo más pronto posible el mal que él considera que le está aquejando. Entonces, Santa Hildegarda habla de la tristeza como el resultado de la avaricia. Y cuando ella habla de la avaricia, no es solamente el aferrarnos a los bienes materiales, sino también el aferrarnos inclusive a las personas. Es decir, nos apegamos desordenadamente a una persona en particular y entonces caemos en tristeza y de ahí viene la depresión y entonces vienen todos estos, como lo dice San Francisco de Sales, que realmente son apegos desordenados. Claro. Entonces, la tristeza es eso que nosotros, el avaro es aquel que no consigue lo que quiere conseguir. Entonces, como las cosas tienen que hacer como él lo considera y como él tiene que conseguir eso que anhela, al no conseguirlo y al no desprenderse y acatar la voluntad de Dios, entonces cae en tristeza, ¿no? Que eso es lo que explica Santa Hildegarda. Hay una imagen de la tristeza que me gustaría... bueno, aquí está proyectada. Y entonces, esta es la imagen. Esto está Es representado una por... imagen aterradora, una Sí. cosa impresionante. Eso fue lo que contempló Hildegarda, ¿no? Sí. Expliquemos esto porque hay una serie de explicaciones muy interesantes. Sí, esto es una imagen que está hecha con inteligencia artificial. La imagen original de lo que describe Santa Hildegarda, la persona tiene las manos cruzadas, pero bueno, esto se En el aparece... pecho. Sí, esto se parece bastante, se aproxima bastante a lo que ella comenta. Entonces, ella dice que la imagen de la tristeza tiene un aspecto femenino, porque en la mujer señala debilidad, ¿no? Simbólicamente hablando. Y detrás de ella hay un árbol seco que no tiene ramas realmente, que es lo que vemos allí. Entonces, la persona en la tristeza se ve envuelta en estas ramas. Hay una rama que le oprime la cabeza, el cuello, los brazos, el abdomen, las piernas. Entonces, la rama que le oprime la cabeza es que la persona en tristeza se hunde en su propia pena, se deja llevar por esos pensamientos de desesperanza y al hundirse en esa pena y envolverse en esos pensamientos negativos, queda ahí, ¿no? Sembrada en esa oscuridad, digámoslo así. Entonces hay otra rama que también rodea el cuello y que la ahoga. O sea, la persona es la ansiedad de no seguir el yugo de Dios, es decir, de querer hacer lo que quieren hacer, lo que quieren conseguir, pero no moverse hacia el bien, que es Dios, ¿no? Obviamente Sí. cuando caen en tristeza se están alejando de Dios. Dios no está en la tristeza, ¿no? Dios está en la alegría. El mal es que está en la tristeza. Entonces hay otra rama que inclusive que es la que está en los brazos, en el brazo derecho e izquierdo. Y estas ramas señalan que la persona en tristeza cae en un estado de asedia, es decir, de pereza, de no querer salir de ahí. O sea, asume el rol de víctima y se queda allí,
Entonces se queda en su propia queja, amargura, todo esto, y no mira hacia el bien, que es Dios, ¿no? Que para eso uno tiene que moverse y salir de ese estado. Entonces ahí también hablan de, inclusive de unas ramas que envuelven el vientre y las piernas, y esas ramas son el alejamiento que tiene el alma de, primero, dejarse llevar por los placeres de la carne. Es decir, se dejan llevar por los placeres de la carne, y eso representa una de esas ramas. Y el otro es que en lugar de buscar de la parte espiritual para salir de ese estado, se anclan más en los bienes del mundo. Entonces, de ahí viene también el significado simbólico de esas ramas que ella menciona. Inclusive tiene las manos como de cuervo, nombra ella, la imagen, porque estas manos simbolizan las acciones arrogantes de las personas con tristeza. Sí, la tristeza... En la tristeza la persona se ve encerrada en sí misma, o sea, solamente piensa en sí misma y está en soberbia. O sea, una persona que está en acciones realmente arrogantes, no son capaces de mirar por el bienestar del otro, por ejemplo. Egoístas, completamente. Exactamente, sí. Y hay una otra, simbólicamente, como lo vemos allí, los pies son de maderas de árbol, que simboliza que la persona se ancló allí y que no es capaz, no se decide a cambiar y en moverse hacia el bien, sino que se quedan allí. Entonces, fíjense aquí he colocado yo también que la tristeza lo define Santa Hildegarda como resultado de la avaricia, del querer siempre, la tristeza sobreviene porque no se obtiene lo que se desea, porque no se acepta la voluntad de Dios. Las personas viven continuamente en una desconfianza, desconfían de sí mismas, desconfían de Dios, desconfían de las personas, no se aman a sí mismas, no aman a los demás. Pero es producto de esto mismo, de estos pensamientos negativos que siempre tienden a la desesperanza. También hay un temor a las obras eternas. Ellos tienen miedo de obras eternas y obras materiales y están en un estado de pereza en donde no se mueven ni hacia el un lado ni hacia el otro, sino que se hunden en eso mismo, en su propia tristeza, ¿no? Entonces, Santa Hildegarda nos habla de que se debe superar estos vicios para recuperar la alegría de vivir, que es la alegría celeste. Pero en ese sentido, hagamos una aplicación para el día de hoy. Hay dos caminos, un camino que es el camino de la vida espiritual, donde la persona ora, contempla, y al mismo tiempo va al encuentro de las necesidades del prójimo. Y hay otro camino que es el que nos ofrece hoy la sociedad de consumo, y es enciérrate en tu celular, en tu computadora, enciérrate en los canales de la televisión, enciérrate en ti mismo, en tus vicios, ¿no? Y que es muy frecuente en la gente, ¿no? Como que a mí qué me importa lo que suceda alrededor. Total, yo ya estoy en mi zona de confort. Pero resulta que estando ahí, es como que nos va invadiendo una parálisis progresiva, una astenia, una incapacidad de cualquier... Se crea un mundo imaginario y queda como anquilosada la persona y entonces queda como abotagada de todas las sensaciones que le están dando o abotagada por el propio vicio. O sea, prácticamente es lo que nosotros llamamos la resaca o lo que llamamos el guayabo o la tristeza, pero es algo egoísta. Yo ahí miro las manos y es primero yo, segundo yo y lo demás me importa un comino, ¿cierto? Entonces, hay muchos jóvenes así, lamentablemente, y como tienen familias que de repente proveen a su alimentación, ¿no? Y no maduran, pero al mismo tiempo están ahí deprimidos, a lo mejor van a la universidad y obtienen algún título, lo que sea, pero ahí no se resuelven en la vida, ¿no? Es de ahí que cuando se habla de este tipo de depresión, es una depresión que no es querida por Dios, ¿no? Y de la que hay que liberarse. No sé si alguna interpretación exacta a la luz de lo que vivimos hoy. Sí. Claro que sí, es que ese es lo mismo que decía, ¿no? El asumir ese rol de víctima, todo lo malo me pasa a mí. O sea, se quedan allí, no miran hacia arriba, hacia Dios, para por lo menos pedir ayuda. O sea, pedirle ayuda a Él en medio de eso, ¿no? Bueno, y lo peor es que muchos jóvenes hoy se declaran ateos, ¿no? También, en ese sentido. Sí. Sí.
Exactamente. Entonces, Santa Hildegarda ya nos dice que hay que superar unos vicios para recuperar la alegría celeste, que es la virtud contraria a este vicio de la tristeza. Y hay que superar el vicio de la inconstancia, la inestabilidad, la magia y la codicia. Entonces, hay personas que son muy inestables, que cambian de opinión y cambian a nivel emocional porque no tienen un referente sólido o porque sus padres no fueron ese referente sólido a que seguir, ¿no? Entonces, y tampoco tienen de guía a Dios, que es el máximo referente sólido. Se cae en la inestabilidad y esa inestabilidad tiende a la persona también a llevar a la tristeza. Entonces, Santa Hildegarda nos habla de que una persona que se deja llevar por este tipo de tristeza entra en ira, en tristeza, ira porque no pasa lo que quiere que pase, porque la vida es injusta tal vez, y eso lo lleva a un estado de amargura. Entonces el amargado empieza a desconfiar de los demás. Entonces no confían en los demás, caen en el otro vicio que es dureza de corazón. Entonces lo que la santa la llama contumacia. Entonces un vicio lleva a otro, ¿no? Entonces las personas que son duras de corazón, que son intransigentes, que uno los ve y uno dice, bueno, ¿y esta persona por qué será tan amargada? Precisamente porque se llenan de estos pensamientos negativos todo el tiempo y van alimentándose de eso. En esos pensamientos hasta mínimos que llevan a la desesperanza, si uno los deja alimentar, ahí viene este estado emocional. Diríamos que se cae en la egolatría, ¿no? La adoración del propio ego y de autocontemplarse y de tener autocompasión, de tal manera que la persona huye por otros caminos, pero no enfrenta la realidad de la vida. Exactamente. Eso es lo que nos comenta Santa Hildegarda. Obviamente, la santa nos habla de que la persona cae continuamente en desesperación, de ahí que se viene relacionado la ansiedad con la depresión. Y ella también habla de que la persona que cae en tristeza es atacada por espíritus malignos, que vienen como unas nubes malolientes de azufre. Entonces la persona está continuamente tentada por el demonio y que la lleva obviamente a entrar en esta oscuridad. Entonces esta imagen es para que las personas tomen conciencia de lo que están envueltas, ¿no? Cuando se dejan llevar por esta tristeza y cuando se necesita allí de la luz que es Dios, ¿no? Entonces, digamos que la tristeza que lleva al alma a encerrarse en sí misma, allí la clave es mirar hacia Dios, que es la luz que brinda al alma, ese rescate para poder mirar y que es la alegría de vivir. Doctora, ¿no se le podría ayudar a la persona deprimida a que salga de sí misma, a que vaya al encuentro de los demás, a que socialice? Y de repente a que se dé cuenta que hay mucha gente que está peor que ella misma y que encuentre la alegría de la relación humana, del intercambio, del diálogo. O sea, en el fondo es una autoestima muy bajita, ¿no? A la hora de la verdad. Sí, las personas tienen esos sentimientos de inutilidad, de hecho de caer en la culpa. Hay personas que tienden a caer en la culpa por errores del pasado y quedan allí, anclados en el pasado. También. Entonces caen en tristeza, precisamente. De hecho, a mí una de mis seguidores me decía, ¿por qué no hablar de la culpa? O sea, esos complejos de culpa. Van a confesión, tienen el perdón de Dios, pero siguen cayendo en culpa. O siguen, exacto, repitiendo el mismo pecado siempre, ¿no? Sobre todo en casos de abortos y cosas de estas. Es muy frecuente que la persona no crea en el amor de Dios, sino que una y otra y por años siga recordando hechos que ya, por graves que sean, no obstante, ya uno los debe entregar en la misericordia de Dios, ¿no? Sí. De ahí viene la falta de perdón. O sea, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos o no perdonamos a los demás, también caemos en tristeza. O sea, sí. Las raíces de esta depresión, doctora, ¿cuáles pueden ser? Hay causas de la depresión, pueden ser enfermedades también. Hay enfermedades orgánicas, como lo es la diabetes, hipotiroidismo, los trastornos hormonales, déficit inclusive nutricionales por hierro, por vitaminas, vitamina D. Eso puede llevar a la persona a entrar en estos desequilibrios
Pero también hay muchos factores, no solamente la parte orgánica o física, sino también la parte emocional, aquellas personas que vivieron experiencias traumáticas, violaciones, secuestros, abusos emocionales, a repetición. También pueden albergar este tipo de pensamientos de desesperanza, inclusive de culpa, de echarse la culpa por lo que les sucedió. O, por ejemplo, en casos de incesto que parecieran extraños, raros, pero a veces son más frecuentes de lo que nos imaginamos, ¿no? De abuso de los padres de sus propios hijos, ¿no? Sobre todo en la infancia, dejan una huella muy profunda. Sí, esos son heridas emocionales que nosotros tenemos que entregárselas a Dios para que Él nos ayude a sanar. Y también están otro tipo de causas. Entre las causas también, precisamente el aislamiento en nosotros mismos, de lo que usted comentaba, el exceso de tecnología, la desconexión de la naturaleza, todos esos son factores que tienen que ver. También hay factores sociales. Las personas que viven en continua pobreza, por ejemplo, que tienen muchas situaciones difíciles, pueden también caer en depresión, en tristeza. Y está la parte espiritual, que es la asedia espiritual, el que la persona vive en un sinsentido en la vida, sin un propósito definido. Entonces, eso les lleva a entrar en tristeza. Y ese alejamiento, en última instancia, de Dios, Sí, la parte hay muchas espiritual. personas que, por ejemplo, vivían en el campo y se vienen a la ciudad. Y en la ciudad encuentran un modo de vida totalmente distinto. Como que quedan encerrados en un apartamento, ¿no? Eso sucede mucho en nuestras ciudades. Ambientes de barrios donde la gente queda como, no digo aislada, pero como viviendo un mundo tan pequeño y sin posibilidades de ver otras cosas, que eso todo lleva a la tristeza. Pero yo pregunto, por ejemplo, ahora que comienza el fin de semana, si, por ejemplo, el trago, el alcoholismo que hay tan brutal, no obedece también a ese estado de depresión que en algún modo hay que rehuirlo, no lo sé. Sí, las personas que caen en adicciones son personas que están buscando a Dios. Lo que pasa es que no lo saben, no saben. Ya. Tienen ese vacío que quieren llenar y que pretenden que el alcohol les va a llenar, o que el sexo, o que las drogas. Y es lo que también habla Santa Hildegarda. Ella también lo nombra como, precisamente como esta codicia, como este deseo de que el mundo nos llene. Algo que es espiritual, que es el anhelo de Dios, o sea, el vacío que se siente es precisamente por buscar el amor de Dios donde no se va a encontrar. Notemos cómo se ha incrementado el suicidio en nuestra sociedad, donde aparentemente las personas tienen todo, porque esto no es exclusivo de la clase social pobre, también se están presentando suicidios en las clases altas. Eso significa que esta es una sociedad, diría yo, cruel, porque le ha quitado al hombre los valores espirituales, que son necesarios, inherentes a la naturaleza propia del ser humano. Y cuando llegamos a vivir una vida así, materialista, donde posiblemente todavía tengamos todo, o podamos tener tecnología o muchas cosas así, no nos damos cuenta, pero finalmente es la persona cae como en el sinsentido, como en la carencia de identidad, ¿no? Y cuando se le quitan ciertas cosas, pierde los padres, pierde las seguridades, la persona es incapaz y termina, lamentablemente, en la desesperación, en la oscuridad, en la muerte, ¿no? Entonces eso es muy delicado. Sí, Santa Hildegarda habla de que una de las soluciones para que la persona empiece a salir de la tristeza es unir su alma a Dios en todos los aspectos de la Y vida. ahí la importancia de la vida espiritual. Sí, tanto en alimento, dedicárselo a Dios, tanto en el trabajo, tanto en las tareas así sea pequeñitas, dedicarle eso a Dios y unirnos a Él en todos los aspectos, en absolutamente todo, para que se pueda unir nuestro plano humano con el plano divino y de esta manera Dios nos empieza a llenar de su amor, ¿no? Eso comentábamos que hay muchos católicos practicantes que efectivamente hacen de todo, pero siguen viven en un estado de angustia.
de ansiedad o en depresión y viven en un lado al otro y no, es como que no saben cómo hallar a Dios, ¿no? Eso se suele ver mucho también, o lo he visto mucho porque me han llegado personas así. Entonces, siempre tenemos que, yo por lo menos que he sufrido de ansiedad durante muchos años y que también he sufrido de depresión, yo he hecho como una especie de rebobinar mentalmente todos mis antiguos pensamientos hacia Dios. O sea, yo llego a mi casa y escucho una conferencia de un sacerdote. Estoy cocinando y escucho una conferencia de otro padre. Entonces leo solamente libros de espiritualidad o de medicina que tengan que ver con la espiritualidad. Eso va llenando la mente. Y de esta manera, como esto lo dice el doctor Estrillo, hay unas conexiones neuronales que nosotros hicimos de nuestros pensamientos negativos y de todo lo que es del mundo, pero cuando nos conectamos con la parte espiritual empezamos a crear nuevas conexiones neuronales que van a romper las antiguas y así es que uno va a empezar a salir. Bueno, el buen humor, yo creo que también es importante. Reír. Hay días, pasamos muchos días en que no reímos, ¿no? Entonces, el pésimo humor, bueno, eso se lo escuché a una mujer que ella estaba muriendo de cáncer y se lo decía al esposo. Eso no lo olvidaré nunca. Hemos reído tampoco. Mijo, hemos reído tampoco. O sea, que son relaciones duras, relaciones tóxicas, como se dice hoy, permanentemente entre marido y mujer, en una casa y por toda la vida y educando, pues terrible. Eso también conduce a la depresión, ¿no? Y claro, la ausencia de Dios, porque los varones, eso de ir a misa o de abrirse a lo de Dios es como una absoluta tontería, ¿no? Mientras que la mujer de repente es un poco más piadosa, quiere salir, quiere ir al templo, muchas veces el marido no la deja, ¿no? Bueno, infinidad de situaciones, son casos y casos que crean estos climas de insatisfacción, ¿no? Y que precisamente a Dios se consigue en la soledad. De hecho, en estos días escuché también una conferencia de un especialista que él decía, la manera de que nosotros sabemos que Dios va a ejercer su acción y gracia en nosotros es que Él nos aísla, porque en la soledad es que conseguimos a Dios, ¿no? Entonces, efectivamente, Él aísla el alma que quiere convertir. Eso fue lo que me pasó a mí, que yo estuve después de mi vida anterior, Él me la desarmó y me puso en otra, ¿no? Pero para eso tenía que tener la soledad. Y aunque la soledad muchas veces se le da la connotación negativa y es la que lleva a la persona a la tristeza y es la que lleva a la persona a la angustia, la soledad, cuando nosotros empezamos este camino de unión con Dios, usamos la soledad para unirnos a Él, porque ese es el fin de la soledad como tal, ¿no? En lo que hablan de lo que es el desierto, ¿no? Sí. Cómo Jesucristo estuvo en el desierto solo preparándose para su misión, precisamente por eso mismo, porque es necesaria la soledad. Entonces Santa Hildegarda nos habla de hecho hay una parte práctica, pero yo creo que en la tabla, yo no sé si nos va a dar tiempo, padre, de hablar de esta tabla. Sí. Que esto es la parte práctica del manejo de la tristeza. Yo quisiera que de repente diéramos paso a algunos oyentes para que podamos dialogar con ellos en lo que nos queda es unos 6 minuticos y ya hablaremos de la tabla en la próxima audición, ¿no? La próxima semana no tenemos programa porque tenemos una semana dedicada a la oración. Quiere decir que el próximo programa lo tendremos en 15 días, ¿no? Eso es. Entonces nuestro teléfono es 746-0091 en Colombia. Vamos a ver si ustedes están interesados. O 319-765-0646. Yo le preguntaría a Camilo brevemente si hemos recibido oyentes desde fuera de Colombia o a través de las redes sociales. Bueno, ya tenemos oyente. Buenas tardes, ¿con quién estamos? Buenas tardes, padre, con Patricia Luque. Sí, Patricia. Digamos que la he vivido la experiencia de la depresión de diferentes maneras y por diferentes razones. Creo que, por ejemplo, cuando se trata de personas que sufren la depresión en la familia y uno
uno genera a veces como una lealtad y no se da cuenta, sobre todo cuando viene desde niño. Y la otra cosa es que hay obviamente la depresión reactiva por situaciones terribles o amenazadoras, que es por ejemplo lo que estoy viviendo en este momento, pero también cosas que se han vivido en la memoria desde la niñez. Por ejemplo, muchas veces quedó un vacío, y esa es una de las cosas que yo me pregunto. Yo recuerdo que mi mamá estaba esperando un bebé, yo te diría por ahí 7 años, o menos, no, yo tenía menos de 7 años, unos 5 años. Y yo un día le pregunté, ¿y dónde está el bebé? Dijo, no, ya no está. Y yo supuestamente seguí jugando, pero lo que siempre se hace, la cuestión de que uno cree que los niños ya jugaron y no se dieron cuenta. Pero yo siento desde ese momento un vacío. Desde ese momento yo sé que empecé a sentir un vacío y a mí todo se me empezó a volver oscuro desde ese momento. Después a los 7 años, a los 8, ya vi morir a mi abuelo, lo vi agonizar. Pero también esa relación fue como que cada cosa iba oscureciendo las cosas. Y esta es la fecha que yo estoy tratando, además de que desafortunadamente he visto morir a muchas personas, o por enfermedad o por más que por accidentes, por violencia, y yo he estado muy cerca, entonces eso también ha generado unos estados anímicos difíciles. Cuando les voy a comentar, pues la gente cierra la puerta o no se dan cuenta de esas cosas. Toda la vida he buscado una solución y por eso me acogí a la divina misericordia y ahora creo que Dios está dando la respuesta por el lado de Santa Hildegarda. Sin embargo, es una tragedia dura porque llegar a cumplir 50 y pico, por no decir la que le toca a uno para la pensión, y encontrarse con el vacío absoluto, con que no lo logró, claro, y pensar que todavía además es juzgado como que no ama a las personas, es muchísimo más doloroso, porque al contrario, lo que yo por lo menos siempre sentí fue querer amar a las personas y ayudarles. Esto a mí me está llevando a tratar de solucionar cosas en favor de escuchar, eso me ha llevado a escuchar muchísimo y a abrazar a muchísimas personas por ese dolor, porque yo lo entiendo. Y eso es lo que también decía Santa Faustina Kowalska, en un momento en el que como que Dios le permitió ver precisamente cómo se perdían esas personas. Entonces sí, es un dolor muy fuerte. Gracias, vamos a dar paso a otro oyente, muchas gracias, interesantísima la llamada, que ya ahí no lo escribió en gran medida, ¿no? Buenas tardes, ¿con quién estamos? Gracias, Patricia. Buenas tardes, padre, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Hablas con Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Bien, doctora, quisiera preguntarte lo primero que hablaste en el programa para el sistema nervioso, para las personas que sufrimos de eso. Hablaste del tema de las castañas, en qué parte se pueden conseguir las castañas, y no recuerdo qué otro alimento fue el que tú mencionaste que sirve muchísimo para estas personas que sufrimos de este tema, ¿cierto? Cuanto alimentos para conseguirlos en el mercado y para hacer también un proceso médico para poder llevarlo a cabo, que poder hacerlo, ¿sí? Todos, digamos, la extracción de la sangre, luego lo que estuviste hablando, que me interesaría mucho el llevar a cabo el proceso, ¿verdad? Sí, las castañas, las castañas sí son originarias de Europa, en España, Italia y Francia, es donde vienen esas castañas, por lo tanto, inclusive la harina de castaña se puede consumir. Hay unas formas de consumo muy específicas. Para el caso de la ansiedad, el consumo de castañas cocidas, o sea, las castañas también se pueden consumir crudas, asadas, pero eso también, es que las castañas tienen muchos usos, no solamente para la parte de los trastornos nerviosos, sino también para enfermedades del hígado, en cuyo caso hay que, enfermedades del vaso, para las enfermedades del vaso hay que consumirlas asadas. O sea, estas castañas y todo eso se pueden obtener, o sea, obtienen importadas. Y bueno, ahí en eso, por lo menos nosotros a través de la fundación estamos tramitando precisamente la importación de estos productos, estos remedios, que ya están ayudando muchísimas personas allá en Alemania, en estos países de Europa. Claro. Sí, creo que en ese sentido hay que hacer un trabajo específico de contacto con estos organismos. Creo que en Zaragoza, en España, bueno, lo que pasa es que el costo se eleva un poco.
se tienen estos productos originalmente, ¿no? Creo que hay ciertas negocios que están ofreciendo pues esto, pero en Europa. Entonces, esa es la dificultad que tenemos en nuestro medio, ¿no? Sí, hay que elevar oraciones para que estos productos empiecen a llegar acá. Exactamente. Bueno, Camilo, no sé si nos tiene alguna noticia. A ver, sí, le había dicho a Camilo, es impresionante esta gráfica de esta mujer, está totalmente enredada, diríamos, ¿no? En estas ramas que no solo se ven hacia afuera, sino que están en todo su cuerpo, como que está prisionera esta persona. Yo creo que el buen humor es salir al campo. Santo Tomás de Aquino decía, cuando estés muy preocupado, sal al campo a caminar, respirar el aire puro, no quedarse ahí encerrado en la pensadera, ¿no? Muchas veces eso. Camilo. ¿Qué tal, padre? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Pues tenemos bastante acogida tanto en YouTube como en Facebook y preguntan muchísimo sobre la medicina, específicamente de varios temas. Entonces no sé si la doctora en algún momentico le responde. Dice, para la el cáncer de tiroides, ¿qué se debe tomar? También para la insuficiencia renal crónica. También dónde puedo comprar las piedras, dónde se puede sacar una cita con la doctora. ¿Cómo puedo para obtener la harina? Sí, yo creo que esto nos está dando una idea. Me parece, ya una vez, ya nos pasamos del tiempo, terminamos el espacio y la doctora se va a sentar allí un ratico a tratar de responderle a la gente. No sé, porque es imposible ahorita ya atender a estos oyentes. Entonces, mirar eso, yo creo que es muy interesante hacerlo, ¿no? Bueno, doctora Katiuska, un tema que pellizca, que es de mucha gente y que todos en mayor o menor grado lo padecemos. A veces caemos en eso. Entonces, hola. Sí, Camilo. No, tranquilo, padre, siga. No. Bueno, sí, entonces en ese sentido, pues creo que es lógico que las inquietudes aparezcan por todo lado y muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas será gracias a usted, padre, por la invitación. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar para seguir tratando estos aspectos.